Hola, hola, muy buenas noches tengan todos ustedes por allá. Aquí les manda un fraterno saludo su amigo Everardo Pérez. Y pues bueno, nuevamente retomando nuestras acostumbradas transmisiones. Eh, la semana pasada, pues bueno, tuvimos ahí una complejidad familiar, pero bueno, ya estamos nuevamente restablecidos. Y en esta ocasión les presento un amiguito que está ahorita de visita. Lo encargaron mucho. Una muy buena amiga, Irina. Te mando un fuerte saludo por allá, Irina de Irapuato. Y pues aquí tenemos a este pequeñín. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. Ok. Se llama Foxy. Este pequeñín que muy travieso, muy leal, muy cariñoso. Sí. Y repito, está ahorita de visita aquí con nosotros y lo cuidamos con mucho amor. Despídete. Ok. Si no, pues aquí quédate tantito conmigo. Ok. Eh, un saludo por allá en Bacalar, Quintana Roo, Yucatán, bueno, por aquellos lugares, preciosos lugares por allá, Bacalar, con Ricardo o García, o es Ricardo de Sonora, perdón. Pero bueno, ok. El tema de hoy, voy a dejar aquí a Fox un ladito. El tema de hoy es algo, eh, pues bueno, eh, ya saben que me gusta mucho por ahí investigar y a veces buscarle tres pies al gato. Y José, Leonardo, fraterno saludo por allá, Leonardo, como siempre, reportándote aquí en estas casi madrugadas, pero bueno, esperemos no tardarnos mucho en este tema. Con un rico, no es café, es un té negro. Pero bueno, el tema de hoy es, algo que por ahí me llamó la atención relacionar, aunque no está claramente definido, en cuanto al el latín, el idioma latín, no tanto el griego, y en relación al náhuatl. No estamos ahorita para definir o dar una cátedra de latín, ni soy experto en esa parte, mucho menos del náhuatl, aunque mucho y bien pudiera conocerlo por deber, porque soy mexicano, al menos conocer mi lengua raíz autóctona, creo que sería algo que por lo menos tuviéramos en presente el conocer un poco ese hermoso idioma casi poético, ¿no? Nos lo está diciendo el mismo Netzahualcóyotl, el amo el canto de mil voces, el Setzontli. Pero bueno, Anabel Dragón, un saludo por allá, Querétaro, Santiago de Querétaro, un saludo, Anabel. Y pues bueno, es latín, en náhuatl, pero dicho por expertos, lo único que es bueno fue tratar de relacionar, hacer algunas inferencias, y la sorpresa, que más o menos lo intuía, es qué tiene que ver con la condición católica y lo que pudiera haber provocado una gran decisión de la corona española, mucho y soportado por el catolicismo, efecto que provocó y la condición que actualmente vivimos. ¿Sí? Pero bueno, en contexto puedo decirles que esta investigación, como ya por ahí en algunos videos he tenido oportunidad de explicar en la tesis de maestría, pues me lleva también a investigar un poquito y la inquietud era, bueno, ¿cómo se daban, así literalmente, las Angélica, un saludo por allá, la gran familia Sin Sun Castillo, un saludo por allá, Angélica. La inquietud, ¿y cómo se daban las clases en la época precuautémica? Es decir, antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo se eran? Sabemos vagamente por nuestros principios de la
instrucción académica básica, la primaria, pues que estaba el Calmeca, que el Calpulli, que si de la realeza, los tlatoanis iban a tal escuela, los de la otra clase pues iban a la otra escuela, los de Pochcalli, etcétera. ¿Sí? Y decir, bueno, ¿cómo eran las enseñanzas? Básicamente, también ya hablamos por ahí que en esa oquedad, pues bueno, la religión católica en la Nueva España, pues toma las riendas de lo que puede llamarse una cuasi, supuestamente, institución académica a través de las universidades pontificias y empiezan con el pretexto de la espada por la cruz y la invasión y el evangelizar, pues bueno, se extiende y obviamente pues se enfrentaron con algunos pueblos que no fue tan fácil. Caso concreto, la zona norte de Guanajuato, San Luis de la Paz, San Felipe, por allá, los aguerridos chichimecas, que los mismos frailes le denominaban en un linaje en una lengua como linaje de perro. O sea, para que el propio fraile pudiera estimarlos y valorarlos como una pueblo, una raza de linaje de perro, es que realmente eran muy, pero muy aguerridos. ¿Sí? Entonces no era tan fácil que empezar a colonizar esas tierras áridas, esas tierras paludras, etcétera, pues porque no era nada fácil la incursión, y ahí lo que le llaman la ruta de la Plata, Guanajuato, Zacatecas, México DF, bueno, ya. Pero ¿a qué es lo que voy? En ese pretexto de la condición de evangelizar, y obviamente pues se vienen los primeros 12 frailes, aquellos los que menciona la historia, y todas esas demás órdenes, ¿sí? Que si carmelitas, que si agustinos, que si dominicos, jesuitas, y bueno, ahí es donde la corona empieza a avispar sus ojos y digo, oh, jesuitas, y pues bueno, ya sabemos lo que ocurrió con los jesuitas, al menos aquí en la Nueva España, que los vieron, que les empezaron a hacer como estorbo, ¿no? En sus ideales. O muchos por ahí nos pudieron llegar a atrasar en algunos aspectos de avances científicos. Y pues bueno, la cuestión es que la intención de evangelizar los primeros frailes, podemos llamar a un fray Bernardino de Sahagún, eh, eh, Fuentes Leal, etcétera, mucho fue que se valieron de la misma estructura del dialecto en ese entonces llamado el náhuatl. Es decir, que para ellos fue más fácil evangelizar desde la raíz del latín, sabiendo que el náhuatl tiene una construcción muy parecida al latín y por lo tanto pudieran expectar en un futuro mediano plazo o largo plazo la evangelización por la facilidad y similitud del latín y el náhuatl, que el natural bien lo aprendía y era más fácil hacerles llegar los objetivos de la evangelización a través del latín por la construcción o estructura gramatical parecida del náhuatl. Pero ¿qué hay entonces también de algunas, digamos, costumbres que los mismos frailes empiezan a detectar? Y no tanto de los pobladores de esta tierra, sino de quienes venían a promulgar la fe, pero bajo qué intenciones. Por ahí nos dimos a la tarea de investigar un poquito y hay tres referencias, una de Vicente Oria Razo en su libro ISO 9000, datado en 1998,
referente a la calidad de los servicios educativos. Habla un poquito de la condición de los españoles en comparación con los locales. Otra referencia es el Hugo Carranza Fernando, en el capítulo de la historia franciscana. Ese libro, pues, realmente no es tan fácil en la condición buscarlo en cualquier biblioteca. Por eso les comentaba que una parte de esta investigación la oportunidad de realizarla en el exconvento de San Francisco, en la parte superior. De quienes conocen la ciudad de Celaya, el templo de San Francisco, en su parte superior, alberga un archivo de la Universidad Universitatis, del Colegio de Santiago de la Mechoacán, porque venía precisamente de la parte sur, y se establece como en la orden franciscana. Y ahí están varios documentos, cartapacios originales en latín. El tenerlos ahí, hojearlos, wow, es interesante. Les decía, un poquito del contexto, fue que haciendo esta investigación, y estaba en un año, digamos, sabático laboral, por no decir que estaba desempleado, y bueno, pues tengo todo el tiempo de sobra, tengo el pretexto de hacer la tesis en práctica. En una ocasión observo un canal, el canal local aquí de Celaya, Guanajuato, el canal Vía, ¿sí? En sus primeros pininos, y creo que siguen haciendo pininos, porque siguen contratando ciertos estudiantes de cierta escuela, pero bueno. Y en cierta ocasión, en un programa de un buen amigo, González Melesio, Ricardo González Melesio, que hace un programa de político, etcétera, pues bueno, pues los días de la semana me lo refleteaba y bueno, lo observaba. En esa ocasión llega una persona, apellido Elías, un tal arquitecto. Y pues bueno, expone su tema, y solo que a mí me detonó un sentido, y quizás he de compensar, se detonó una parte de mi ego y me enganché. Que mencionó que hacía también una investigación precisamente en el Collegius Universitatis de San Francisco, en el archivo, pero lo hizo ver como que no cualquiera podía acudir, porque solamente bla, 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 y uts, yo, no cualquiera, pues vamos, ¿no? Presento mi credencial de la Universidad de Guanajuato, expongo mi proyecto, hago un escrito, y voilà, o sea, adelante, me dieron el acceso. Claro, tiene que haber un justificante, pero no a tal grado como decir, uy, no cualquiera puede entrar, y bla, bla. Pero bueno, eso fue el detonante, sí, el detonante. Estando allí, móviles de caoba, una biblioteca, el que te puedan prestar libros de la época 1700, siglo XVIII, 1600, siglo XVII, ahí, y tenerlos, es como si te las trasladaras a un museo y nomás los ves. Esos mismos libros los puedes ver en una vitrina, y en cambio allí te los prestaban y los hojeabas y los veías. Lástima que no sé latín, pero con las ganas realmente de saborear ese libro viejo, de manufactura manual, ¿sí? De carátulas forradas de cuero, su estructura original de la elaboración de un libro, ¿sí? Y toda la caligrafía que el estudiante en ese entonces, y pues bueno, para no hacerles el cuento tan largo, entonces hay también bibliografías que ya no hay en circulación actual y que se conservan los últimos ejemplares en esa biblioteca. Una de esas referencias es el que ahorita estoy comentando. José María Kobayashi, por ejemplo, es otro autor dedicado a la investigación de la cuestión precuauténica,
también hace algunos apuntes, algunas investigaciones, etc. Y hay otra referencia biográfica. Krishna Alejandro, un saludo por ahí al Krishna. Qué bueno que te unes aquí a las charlas filosóficas. Pero bueno, otra biografía fue de un catedrático, de hecho, bueno, tuve la oportunidad de tomar clases con él, Jorge Rionda Ramírez. Él es hijo del que ya falleció, que fue el doctor Rionda, que antes era el curador del Museo de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato capital, el Museo de la Alhóndiga, casi parada obligada para quien visita la ciudad de Guanajuato capital. El hijo del doctor Rionda, bueno, tuve la oportunidad de que fuera mi catedrático en alguna materia de la maestría. Y pues bueno, estas tres referencias, Gerardo Cadillo, un saludo por ahí, Gerardo, un buen amigo, siempre tan activo con sus clases y dinámico. Pero bueno, qué sorpresa, o bueno, ya más o menos lo intuíamos, sobre la condición del español que llega a la tierra de naturales. ¿Sí? El primer autor así lo define y lo llama de esa manera. Del español, fíjense bien, del español, o sea, la herencia española, damos la inverosímil subestimación al trabajo. ¿Sí? Vamos haciendo un poquito de ejercicio, ¿sí? Vamos a tratar de identificar, a lo mejor no en nosotros, vamos a suponer que no sea en nosotros, pero sí a alguien que conozcamos, el típico caso de una persona que entra en trabajo el lunes esperando que sea el viernes, entra el viernes esperando que ya sean las 6 de la tarde, para irse. El típico ejemplo de que, ay, qué tan difícil es el trabajo que pagan por hacerlo. Esa objeción al trabajo, este autor lo define así. Pareciera que antes de la llegada del español, el trabajo no era tan mal visto como lo veían los españoles, porque se hereda en esta tierra, después de la conquista española, como la inverosímil subestimación al trabajo manual. O sea, todo aquello que pueda ser manual, es decir, oh, pesado. ¿Sí? Y lo heredamos. Si lo heredamos, quiere decir que entonces, muy probablemente, no existía en esta tierra el rechazo a hacer trabajos manuales. Pero viene el español y nos empieza a contagiar de esa aborrecer la actividad manual del trabajo. ¿Sí? El colonizador venía a América con una idea de los tesoros de la naturaleza y de ellos el metálico áureo, ¿sí? Buscando la legendaria ciudad de oro, ¿sí? Y poco entendía que también oro es el trabajo, ¿sí? Agregando a ello un grado de subestimación al capital humano. Claro, es la referencia que menciona aquí Vicente Oria Razo en su libro de ISO 9000, como las historias precedentes. Pero ¿qué hay del autor Fernando Carranza en una de las biografías que tuvimos oportunidad de revisar ahí precisamente en el archivo de San Francisco? Y lo cita de esta manera. Cita a Fray Jerónimo de Mendieta, uno de los frailes del siglo XVI, hablemos del 1500, por ahí más o menos. No, no es más o menos, es el 1500, siglo XVI. Dice, los naturales tienen buenas costumbres. Lo dice un fraile. Los naturales. ¿Quiénes son los naturales? Los indígenas. Aunque bueno, en mi apreciación, yo no les llamo indígenas. Prefiero llamarles naturales. Naturales son todos los originarios de una tierra. ¿Sí? Tienen buenas costumbres en los actos de concentración espiritual, de puntualidad en sus compromisos, de seriedad en sus ideas y espíritu devoto, ingenuos o sincero en la celebración de los ritos cristianos. Es decir, de una vez que se impone, lo tomaron con una absoluta seriedad y donaron al respecto, porque era su ideología. ¿Sí? Pero así lo menciona ya Fray Jerónimo de Mendieta. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de una civilización
donde a través del trabajo y una filosofía cosmogónica entre la naturaleza, las deidades y el equilibrio, cuando llega el español, pues obviamente hay un choque, ¿sí?, sobre las costumbres que traían los ibéricos, ¿sí? También menciona, y todo eso fuera del contacto de la comunidad de los españoles. En cuanto esto fue, se vinieron a malear tomando las ruines costumbres que venían de algunos, no precisamente de todos, pero de algunos. ¿Sí? Cabe aclarar también que el verbo que voy a mencionar, que empieza con CH, y para todos lo usamos, pues es el acto de posesión del mestizaje, ¿sí? El español, recordemos, tantos días, meses navegando, varones, hombres, al, al libre albedrío de la posesión no solamente de la tierra, sino también del sometimiento a los naturales, pues las mujeres pues, van a ser también parte mismo de esa posesión a través de la fuerza sexual. De ahí entonces nuestro mestizaje nace en orígenes de un acto violento de sexualidad. ¿Sí? Lo escuché de algún escritor, pero bueno, es una idea que tiene cierto sentido, básicamente. Pero estamos hablando de lo que vinieron a traer los españoles, a diferencia de los naturales de la América precolonial. ¿Sí? Muchos españoles y españolas en los pueblos de los indígenas están en las divinidades aficios, ya que vienen tarde y por mal cabo, porque están parlando y tratando como quiera, sin los que pueden tomar primer lugar, se asientan animadas a las paredes para traer esto, chismerías, sermones y cosas banales sobre sus actividades sociales. ¿Qué significa esto? Que entonces aquí ya Fray Jerónimo de Mendieta claramente define la mansedumbre de los naturales y la forma soez del español, como ya explicamos, la fe católica a través de la espada y todo lo que viniera, pues se contrapuso a una ideología de una civilización establecida con razones, con sus principios y fundamentos, que fue totalmente incomprendido a la mentalidad del europeo. También habla un poquito el tercer autor, en este caso Jorge Rionda, sobre la mezquindad y la avaricia del español y le llama como el metalismo propio. Esta parte es interesante porque no solamente era la ideología de la invasión o la conquista con el pretexto de evangelizar, ¿sí?, quitarnos esa condición, llamémosle, no caníbal, no, pero sí, digamos, como salvaje y convertirla a una condición civilizada por el pretexto y toda la atrocidad que se llevó a cabo en ese concepto. Pero también perseguían la rivalidad de otros países al lanzamiento de nuevas tierras y a ver quién conquistaba más. Hablemos de holandeses, hablemos de franceses, hablemos de portugueses, hablemos de ingleses, que eran propiamente entre ellos, pues bueno, los competidores de los españoles, hablando en esos siglos del siglo XVIII, siglo XVII, ese imperio español, fuerte, navegantes, entonces tenían competidores y a la carrera de quién conquistar, ¿sí? La piratería, el mismo Raleigh, sí, ese de los cigarros, Walter Raleigh, la corona, al servicio de la corona inglesa, y bueno, todos esos países, cuando ya se define en la Nueva España, la corona española, y si ya hemos invadido y hemos conquistado, pues se mofaban de la misma España, Hispania, el griego, ¿sí?, la tierra de conejos y vivas,
de la península ibérica, se mofaban de la corona, porque si bien ya estaban conquistados, pero no hablaban el español o el castellano. ¿Sí? Para eso entonces, de los reportes que los frailes empiezan a enviar, entonces vamos a situarlo, porque si hablamos de reportes, mensajes, pues no había Facebook, no había teléfono, eran meses y meses en navíos cruzando el Atlántico, ¿sí? Para llegar las noticias de lo bien que hacían los españoles o lo mal que hacían los españoles, sacando ventaja, haciendo atrocidades con los naturales. ¿Sí? Entre esas bulas que le llaman, también hay, digamos, documentos de la corona española dictaminando cuestiones obligatorias, y una de ellas es que empiezan a darse cuenta o a escuchar que los naturales empiezan a ser asequibles, es decir, fáciles al idioma no castellano, porque recordemos que eso era, digamos, como la puya de esos países, Inglaterra, Francia, es decir, ajá, sí, conquistaste, ajá, pero no hablan el castellano todavía. Entonces, ¿cuál es tu conquista? ¿Sí? Vamos a ver un breve paréntesis, una breve digresión, que si lo hablamos de conquista, y vamos a ubicarnos un poquito a esos imperios, ¿no? Llamémosle, no sé, el romano, ¿sí? Conquista para la mentalidad, llamémosle un romano, pues de nada servía arrasar la tierra, ¿sí? Arrasar con todo. Sí, ya. Vamos a suponer que quisieran conquistar México, vale. Y aquí a todos nos asesinaron, bla, bla, ya, conquistados. Pero empezaron a decir, bueno, ¿qué conquistamos si simplemente ya no hay nada de simplemente tierra? Entonces, ves, no, vamos a esclavizar. Y entonces ahora sí la conquista tiene más impacto, porque entonces son súbditos de un imperio, súbditos, y nos deben, ¿sí?, algo impuesto, porque nosotros somos más poderosos, tenemos mejores armas, qué sé yo. Entonces empieza a verse no solamente que es aniquilar, sino más bien es someter a los pueblos. ¿Sí? Sino entonces, ¿cuál es el sentido de una conquista si a todos los matas? Es como si llamáramos en una analogía líder, y el líder a quién lidera si no tienen a quién liderar. Entonces un líder sin a nadie a quien liderar, ¿cuál es el sentido de ser líder? ¿Sí? Cheli, un saludo por allí. Besos. Entonces hablamos de esta parte. ¿Sí? La conquista entonces esos países, pues, le hacían bullying, digamos, le hacían bullying al español. Jeje, lero. Dices que conquistaste, ni siquiera el lenguaje lo saben hablar. Entonces, ¿dónde está tu conquista? ¿Sí? En aspectos filosóficos y a través de lo que la historia nos ha enseñado, de esos imperios, de conquistas, etcétera, una clave de los factores culturales que también ya por ahí explicamos, y de ellos el más importante, que es el lenguaje, es el que hay que empezar a modificar. ¿Sí? Es como si de repente nosotros empezáramos a hablar inglés. Y poco a poco, sin que lo viéramos, pero paulatinamente, nuestras costumbres empezaron a cambiar poco a poco, donde de repente uno dijera, caray, ¿y dónde está México? ¿Dónde está México? ¿Dónde están mis tamales? ¿Dónde está mi pozole? Porque ya ni siquiera sé cómo nombrarlo, porque ya el lenguaje ya me lo cambiaron. Entonces, el sentido de llegar al lenguaje es el primer eslabón para poder convertir una ideología a algo que yo puedo y quiero modificar. Ese era el pensamiento del español, de los españoles, porque
no era tan fácil, ¿sí? La condición. Pero los frailes empiezan a emitir sus reportes y decir, no, es que es más fácil la evangelización a través del latín, porque el latín es muy parecido al agua, bla, bla, bla. Y la corona dice, no, fatal. Eso no está dentro de los planes. ¿Sí? Gloria Sánchez, un saludo por ahí, Gloria. Estamos hablando del náhuatl, del latín, del catolicismo, pero bueno, está bien. Luis Jesús González Boiso, un saludo por ahí. ¿Sí? Entonces, el sentido del náhuatl lo describe muy bien otro autor, eh, que es Durán. Ubicación, la crianza, la religión, ok. No, más bien Durán aquí cita la manera en cómo era la instrucción académica mexica, este fraile. Pero Garibay, uno de los autores, Garibay, citado por, como ya dijimos, José María Kobayashi en su libro Crónicas de la España de 1933. Por eso les decía que ese libro, cuando lo revisé, dije, wow, porque ya no hay tirajes, ya no hay nuevas ediciones. Los únicos 2 ejemplares que pude observar están ahí en el Archivo de San Francisco, en la ciudad de Celaya, en el convento de San Francisco. Kobayashi, José María Kobayashi, cita a Garibay, un autor, y describe lo siguiente. También Koiné, la enseñanza. Ay, es que con eso que no alcanzo a ver. Aquí lo describen. Logística, lingüística. Ahí está. Es Kobayashi Garibay. Dice, en la epístola nunca ocupó, epístola nuncupatoria. Disculpen, es que eso no soy clérigo, pero bueno, mi obligación es al menos leer bien, correctamente para ustedes. ¿Sí? Al virrey Enríquez, ¿sí? Dice, el cual le da un contexto, pero acaba en lo que quiero dar en esencia. El náhuatl es tan copiosa la lengua y tan elegante, lo dice este fraile, y de tanto artificio y primor metafórico, es decir, el idioma náhuatl en su construcción, por eso es que es tan fácil y similar al latín. Horacio Gallegos, un saludo por ahí, con Horacio, ya de Dolores Hidalgo, que también es asequible a las cuestiones filosóficas, el hablarlo, ¿sí? Casi podemos llamar que es retórico el lenguaje, el náhuatl es retórico. En su manera de decir que cuanto conocieran los que en ella se ejercitasen, dado que el náhuatl es una auténtica koiné lingüística. Una koiné lingüística es aquella estructura gramatical que en su función y ejecución es parecida al latín. Por eso, a los frailes les fue muy fácil evangelizar en latín, porque era muy parecido a hablar en náhuatl. Y a su vez, el natural le agarró de volada en latín, porque era muy parecido a lo que ellos hablaban. En resultado, ¿qué significa? Vamos a imaginar a esa Nueva España en esos principios de la evangelización, y de repente, esa frase de todo el pudor de menosprecio, llamada indio patarrajada, de repente está hablando latín. Sí, ese indio patarrajada está hablando latín. A la corona española, pues no le gustó esa parte. ¿Sí? Hay otro autor, y también Mendieta, ¿sí? Mendieta menciona
Fray Jerónimo de Mendieta, la enseñanza gramatical latina en San Francisco, ya está hablando directamente del Templo de San Francisco en la ciudad de Celaya, facilitaba la promoción cultural de los colaboradores indígenas de la evangelización. Así se podía abrigar la esperanza de contar algún día con sacerdotes naturales. ¡Wow! O sea, sí le inteligían estos cuates, tenían su estrategia. Obviamente, no se comparaban con los jesuitas. Es otro rollo con los jesuitas. Por eso no les convenía una competencia tan feroz a los católicos. El estudio de la gramática latina ayudaría además, por comparación, a aprender mejor la gramática indígena, porque existe cierta relación entre el náhuatl y el latín, dado que a través de un proceso similar al que siguió el latín, respecto a lo que hoy son las lenguas romances. Con razón, pues, el cronista franciscano Jerónimo de Mendieta compara con el latín en su proceso de exclusión de las lenguas bárbaras. Ahí lo está diciendo Fray Jerónimo de Mendieta. Se da cuenta entonces la corona española y manda la bula directamente, es decir, a partir de hoy queda prohibido evangelizar en latín. ¿Por qué? Si bien a lo mejor se contraponía a sus objetivos, llamémosle estratégicos, pero vamos a analizar esa decisión desde qué sentimiento lo promueve, qué sentimiento lo catapulta. Claro, al exterior, pues porque no convenía a sus objetivos organizacionales del plan estratégico de la evangelización y bla, bla. Hay mucha presión de los competidores, Francia, Italia, bla, bla, bla. ¿Sí? Hay mucho en juego. ¿Y cómo va a ser posible que nos estemos conquistando si no están hablando el idioma castellano? Pues, y todavía los frailes nos dicen, no, sí, el latín. No. ¿Sí? Problemas suficientes tenían de dolor de cabeza con los jesuitas para que tuvieran también otro dolor de cabeza, es decir, ¿cómo es posible que estén evangelizando el latín? ¿Sí? ¿Desde dónde nos hablan esa acción? ¿Desde qué sentimiento? Pues podríamos decir, al menos en mi punto de vista, que hablan desde la envidia. Así, simple y llanamente, la envidia. Así, ¡pax! ¿Por qué? Hay un autor, el mismo Kobayashi cita a un autor de apellido Kagan, sí, Kagan, con K. Si por otra parte Kagan cita, con el apoyo de Ramírez de Fuenleal, un fraile, latinista y comenzó a enseñarse latín a los indígenas en el convento de San Francisco desde 1533 y llegaron a saberla muchos los naturales mejor que muchos clérigos españoles o criollos. Es decir, en la vieja España, el latín estaba considerado para las altas clases sociales. Entonces, ¿cómo es posible que aprendiera mejor el latín que los que eran de la alcurnia de la sociedad española? ¿Cómo va a ser eso posible? Por eso es que hablo y lo puntualizo así. Fue una decisión meramente desde un sentimiento arrebatado de envidia. Tal fue el éxito que se pensó en proseguir hacia la enseñanza de los estudios superiores, y ya estamos hablando del latinismo, ¿sí? Estudios superiores, que venían en pos del latín en el diseño curricular de la época, llamémosle artes o filosofía. Los estudios de artes no eran como lo que hoy se ve como artes plásticas, no. Artes era filosofía, ¿sí? Y teología. Lo difícil para la mentalidad de los colonizadores era que algunos indígenas pudieran acceder a estudios de una lengua, como el latín, que habría llegado a ser desde finales del siglo XV, o sea, 1400, finales 1490, etc. Además de un requisito para los estudios eclesiásticos, un signo de distinción social.
Entonces, no, cámbienle. O sea, switch. A partir de hoy, la evangelización va a ser en castellano, ¿entendido? Y órale, ahí tienen los franciscanos. Pues siempre no va a ser en latino, ahora va a ser en castellano. Paz. Está bien, ok. Pero al principio mencioné de la charla, es decir, ¿y eso qué pudo haber cambiado? Porque si lo hablamos hoy, decimos, bueno, hablamos español. Ok. Yo difiero, hablamos castellano, de Castilla, hombre. Ok. Pero es difícil observar, porque la impronta está que ha sido nuestro lenguaje, ¿sí? Su facilidad o no, con la mal llamada J, porque no pueden pronunciar la sh de Xochitl, ¿sí? De México, ¿sí? La famosa ñ, ¿ok? ¿Sí? Que pareciera que es, podría ser ibero o no daríamos crédito a decir, pero ¿qué hubiera pasado si nuestro idioma hubiera continuado con la raíz latina pura? ¿Por qué? Anaid Ferretes, un saludo por allá a Morelia, Anaid. Sí, besos. Prontamente va a estar el Festival de Cine, a ver si por ahí me lanzo. Sí. Y Martina La Botega, un saludo, buongiorno. Ya estás por ahí, Martina. ¿Por qué entonces digo que nos dieron una trazadota? Fíjense bien. Entre estas lecturas de esas biografías que por ahí ya mencionamos, hay una autora, o sea, como que fue casual, más bien causal, ahí en ese archivo de San Francisco. Pues bueno, es la guía de mi tesis, necesito conocer de esto y esto y esto. Bueno, estos son los libros que te prestamos, pudieran ser más, pero bueno, aquí están. Y pues bueno, la biblioteca estaba para agarrar libros, etcétera, etcétera. Cojo un libro de una investigadora llamada Delfina Emilia López Saralegui, ¿sí? En su libro Los colegios jesuitas de la Nueva España, México 1941, ella define jesuitas, ya estamos hablando ya de la condición jesuita, en poco, sin leerles tanto el preámbulo, pero me concentro y de hecho así lo subrayé en la tesis. Está subrayado literalmente. Y aquí está. No les miento. Eso que está ahí en líneas es lo que para mí fue fundamental, la piedra angular del proceso. Quien está en estudios del latín o se adentra en el idioma latín tiene la posibilidad y la gran ventaja de conocer una civilización cuyos principios se definen como aquellas dificultades que pueden darle solución tan solo de pensamiento. Es decir, si hacemos ahorita una pausa, y repito, a lo mejor ahorita no lo podemos comprender porque nuestro proceso ha sido el español, pero quienes están en estudios del latinismo, su pensamiento y criterio podría decir que es un poquito más profundo, como para poder apreciar, valorizar, distinguir, discernir los procesos y fenómenos de observación cotidianos, históricos, etcétera. ¿Sí? Los principios de inflexión, reflexión, introspectiva, retrospectiva, de dónde vengo, dónde estoy, a dónde voy. ¿Sí? Son precisamente los asuntos privados o públicos el menester de quienes en el idioma latín practican y se ejercitan en el pensamiento humano. Y ahí lo está vinculando. Asuntos privados o públicos. Si lo hablamos de la parte pública, entonces ahí estamos haciendo una pequeña brecha de todo lo que es el pensamiento, ¿sí? Revolucionario, el pensamiento filosófico, ¿sí? Después de ese boom del Renacimiento, y para muestra un botón, esa Francia de los libertadores, Rousseau, Diderot, ¿sí?
en Inglaterra, la revolución industrial, etcétera, es revolución mental. El latín empuja esa condición. ¿Sí? Tanto en los asuntos privados o políticos, especulativos o administrativos de la vida moderna, con un conjunto de conocimientos singularmente valiosos, y ya con esto ha adquirido un cierto poder de entendimiento y de juicio fundamentales. Esto en pocas palabras, y lo dice aquí la autora Delfina, es que a través del estudio del latín puede tenerse mayor visión holística de las cosas y poder los qués y los cómo, las estructuras, etcétera, te empuja y te promueve, te ejercita a ser más analítico, más asertivo, más observativo de las cosas. Por lo tanto, aquí, a fuerzas o no, hay una expansión mental, hay una expansión del criterio, hay una expansión del conocimiento a través del latín. Pero no, la corona española dijo, no, latín no, español. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser posible? Porque eso nomás está considerado para las clases altas de la España. Tómala, atrasadota. Entonces, en esa condición, por eso es que he titulado aquí la charla como Latín, Náhuatl, Español, Catolicismo. Una vez más, catolicismo a través de la influencia de los reyes o quienes estuvieron en el poder, etcétera, el Fernando VII, y todo eso. Pues bueno, el resultado de nuestra sociedad, el haber expulsado a los jesuitas, bueno, sus pros y contras, etcétera. Y el resultado de nuestra sociedad aquí está. ¿Sí? Por eso, ¿sí? ¿Te imaginas una sociedad mexicana? O sea, ya facultada en la condición, no del urbanismo que vivimos, más bien de lo que adolece en la actualidad, que es la condición espiritual, y no por la condición católica, no por la condición de una religión, la espiritualidad del ser con respecto al entorno, la naturaleza, el universo, lo veían los mexicas, mayas, etc. En un idioma casi tan perfecto como el latín, en el avance del conocimiento interno y de las cosas que pasan. Viene el español, el mestizaje, el arrebato sexual. ¿Sí? De ahí surge las costumbres, al trabajo, ¿sí? La flojera, el estar ocioso, la chismería. Y wow. ¿Sí? Y uno puede decir, por ejemplo, que quizás no se rescató, o bueno, no hubo la oportunidad, hablando generacionalmente, históricamente. Ya algunos, digamos, autores nos hablan de la conversión de algunos jerarcas tlatoanis, jefes de Estado, Fernando del Toro, Conín, ¿sí? Fernando Estlizóchitl, ¿sí? La conversión y darles nombres católicos, darles tierras, y pues porque en la estrategia del español, pues bueno, ¿cómo doblegamos a este pueblo? ¿No? Pues hay que ofrecerles tierras, ¿sí? Y darles nombramientos, darles una distinción española. Pero ya eran distintivos, ya eran distinguidos en su cultura. ¿Por qué? Porque, señores, esos tlatoanis, pues en conocimientos, a través, por eso mencionamos, las instrucciones académicas, Calmecac, entre otras. Por aquí también me di a la tarea de hacer una breve esquema de esas
gráficas. Aquí lo tenía. Mm, mm. Bueno, se los debo, pero los pongo la siguiente semana. Los centros académicos de instrucción académica de esas sociedades, pues eran los mejor preparados, y no solamente en la cuestión del arte militar, el arte bélico, sino también de la naturaleza, del entorno, ¿sí? De los valores muy propios de esas sociedades, y obviamente estaban al frente de, y fueron asesinados, fueron masacrados, y los de menor preparación, llamémosle intelectual, llamémosle en su preparación, condición física, intelectual, pues son los que fueron sometidos al final de cuentas. Quiero llevarlos ahora a la mentalidad y a la imaginación y situarlos en nuestra realidad, que a la vuelta de la esquina vemos a una famosa María con una pilita de limas, una pilita de aguacates, sus vueltos ojos de té de hierba anís, ese té limón, ese zacate de sabor cítrico, ¿sí? Joconostle, ahí. Y como nuestro orgullo son las pirámides, Teotihuacán, Chichen Itzá, etc. Pero creo que ellos son en primera mano los principales herederos de esa, del México, realmente, y en lo que los hemos orillado, ¿sí? Y claro, tenemos nuestra propia visión, diciendo, pues es que son testarudos, y seguimos en esa incomprensión de su raíz, cuando realmente somos el producto en herencia de lo que nos dejó el español, ¿sí? Rasgos. Uh-huh. Pero creo que podemos llegar a un punto de inflexión donde podemos rescatar realmente la esencia, ¿sí? Si podemos llamar, o sin llegar a una condición como lo momento el español como salvajes, pero todo lo que tenemos que aprender y lo que pudimos haber sido, porque algo pasó en el destino de este país y ahora el resultado aquí está. Tan solo desde el lenguaje y lo que pudo haber sido la ventaja intelectual del latín, lo pudo ser por una condición de orgullo propio, de ego a la corona española. Wow. 3 claps. Está bien. Pero bueno, ese es el tema que hoy me trajo con ustedes. Y pues una vez, eso nos promueve ser más inquietos, más curiosos, e ir poco a poco armando ese gran rompecabezas. Como un buen consejo es quizás nuevamente acudir a esos grandes centros ceremoniales, esas grandes estructuras de los vestigios que aún tenemos, y creo que México está catalogado como uno de los países que tienen vestigios doquier. Otra cosa es que el gobierno se interese, porque una gran parte están a la una de quien los descubra o están saqueados, etcétera. Pero de lo que podamos observar y que lo que esté en mi presente, poderlo preservar para un futuro y decir, esa es la raíz constructiva de lo que es ser mexicano realmente. ¿Sí? Que mucho se le agradece, sí, la ventaja o poca de haber sido conquistados por un país en su tiempo poderoso. Y simplemente es balancear y sacar un balance activo, pasivo, capital, ¿sí? Dejar esa mentalidad de conquistados. Ya no somos conquistados, somos un país, somos una
ciudadanía, donde todos son, a fin de cuentas, originales de esta gran tierra, ¿sí? Pero sin olvidar esa raíz que debe estar viva a través de investigar, conocer un poco y decir, las cosas no fueron como nos dicen, sino hay sus brechas donde realmente está o reside la verdad de lo que ahora en resultado somos como mexicanos. Y pues bien, ese es el tema. Les mando un gran saludo, ¿sí? Que han estado en esta parte agradeciéndoles su tiempo y nos vemos para la siguiente con otro tema también igual de interesante. Cuídense mucho. Un abrazo de su amigo Everardo Pérez.